Bienvenidos, soy Marcela Vidal y este video es un resumen de las respuestas adaptativas antidepredatorias y su rol modulador de las cadenas tróficas. Para cada organismo componente de la biota, la propia existencia supone riesgos diarios. En el caso de las presas, estas deben mantener una compensación o trade-off entre la reproducción, la alimentación y la depredación. Es decir, un individuo puede alimentarse, claro, pero se expone a los depredadores cuando lo hace, o puede acceder a la reproducción dejando de invertir tiempo en la alimentación y crecimiento. Ante cualquiera de las compensaciones a las que deban exponerse, los organismos presa han generado respuestas ecológicas que atenúan la depredación. A estas estrategias noveles se les denomina respuestas adaptativas antidepredatorias. Para explicarlo de manera más concreta, te presento el siguiente esquema. En el estudio de la ecología, la interacción a través de un evento de depredación vincula a una presa y a su depredador por subsistencia. Si bien el depredador genera estrategias para encontrar a sus presas, estas generan una respuesta en contra del depredador. Según Endler, 1991, un evento de depredación visto desde la perspectiva del depredador sigue 6 etapas diferenciables a las que las presas han dado una o más respuestas adaptativas: el encuentro, la detección, la identificación, la aproximación, la subyugación y finalmente el consumo. Entonces, desde la perspectiva de la presa, veremos en este video cómo se evitan estas 6 etapas y de esa manera las presas logran aumentar el fitness en términos de sobrevivencia. En la etapa 1, el encuentro. Las presas intentan evitar ser encontradas por el depredador con facilidad. Una de las estrategias más comunes es la rareza. Esta consiste en reducir el encuentro por azar entre ambos interactuantes, lo que hace a este mecanismo frecuencia dependiente. En otras palabras, mientras más presas estén presentes en el ambiente, más depredadas serán. Según Rodríguez y Vázquez 2002, esto se debería a la utilización de una imagen de búsqueda, que sería una representación mental que realiza un depredador de un tipo particular de presa sobre la que ha focalizado su atención y esfuerzo de captura, lo que produce un aumento transitorio de la capacidad de capturar un tipo particular de presas. También existe el concepto de rareza aparente, en que las presas están presentes solo estacionalmente. Lo que sucede aquí es que los depredadores deben realizar cambios constantes en sus experiencias para capturar las presas, y las presas se resguardan durante ciertas temporadas. En la etapa 2, la detección, las presas intentan evitar ser encontradas por el depredador por medio de variadas maneras, pero la estrategia que subyace a todas ellas es quebrar la percepción visual del depredador. Como se muestra en esta representación, la percepción visual normal no distorsionada de un objeto, como en este caso una hoja, es vista tal y como es. Cuando una presa es críptica, es decir, presenta características que la hacen pasar inadvertida a los sentidos de otros animales, una mariposa podría ser vista como una hoja, y eso es lo que busca la presa. Sin embargo, una vez aprendida una interpretación incorrecta de una señal visual por parte de la presa, entonces ocurre una anticipación de eclipsis, aun cuando no esté presente. El resultado de esto es que el depredador buscará una característica con más frecuencia. Dentro de esta etapa de detección, las presas utilizan al menos 4 estrategias, tales como la inmovilidad, la eclipsis, la confusión y la creación de señales para la detección de los depredadores a mínima distancia. Muchos grupos animales usan estas estrategias, como ves aquí, una lechuza es críptica a la percha donde está sostenida, o como esta lagartija casi indistinguible sobre un tronco. En el caso del gregarismo de los lemúridos, se ha propuesto que se vincularía una estrategia que impide al depredador distinguir a un individuo separadamente de otro, retardando su capacidad de elegir a la presa. En la etapa 3, la identificación, las presas intentan evitar ser encontradas por el depredador por medio de mecanismos un poco más sofisticados, pero algunos de ellos son parecidos a los de la etapa 2. Dentro de esto se distinguen al menos 6 estrategias que son
el enmascaramiento, la confusión, el aposematismo, el mimetismo mülleriano y batesiano. El enmascaramiento ocurre cuando un animal toma el parecido de un objeto incomible. Clásicos ejemplos son los lepidópteros enmascarados en la hojarasca o los unirramios en general, muy parecidos increíblemente a piedras, maderas o ramas. Otra de las estrategias de la identificación es el aposematismo. Este consiste en mantener rasgos muy conspicuos y llamativos a los sentidos del depredador para alejarlos. Generalmente están asociados a la no comestibilidad, es decir, que las presas tienen un mal sabor o son venenosas. Un ejemplo excelente aquí es la evolución entre la coloración conspicua y la letalidad a través del veneno en las ranas punta de flecha de la familia Dendrobatidae. Un estudio desarrollado por Summers y Clough en 2001 analizó la evolución de la coloración y la toxicidad en estas ranas a través de un método de correlación que incluyó la historia filogenética de este grupo y 2 métodos de análisis. Su estudio les permitió demostrar que ambos caracteres, o sea, coloración y toxicidad, están interrelacionados, siendo consistente con la hipótesis de que la coloración es aposemática en este grupo. El mimetismo en la naturaleza es también muy extendido. Este se clasifica en 2. Por una parte, el mimetismo batesiano corresponde a una o más especies palatables que toman el parecido de una no palatable. Una especie no palatable no necesariamente es una especie deliciosa para el depredador, sino que también pueden copiarse otras estructuras, como espinas, aguijones o algunos químicos tóxicos. Por ejemplo, el caso de estas 2 especies de mariposas sudamericanas de la flor de la pasión, del género Heliconius. Estas comparten un diseño para repartirse las bajas en la naturaleza. Por otra parte, el mimetismo mülleriano corresponde a 2 o más especies con características no palatables que se imitan entre sí para potenciar la defensa. Un caso realmente singular es el de las moscas ectoparásitas sin alas de la familia Nycteribidae, que toman el parecido espectacular de una araña, pero si le cuentas el número de patitas, verás que no es una araña. Estas son moscas exclusivamente de murciélagos. La etapa 4 de aproximación corresponde propiamente al ataque. Las presas intentan evitar el ataque por medio de estrategias tales como el escape, la velocidad para nadar, para correr o para esconderse, como el caso de estas gacelas que logran escapar. Otro modo de evitar la aproximación es adoptar comportamientos impredecibles utilizando la confusión o la cripsis. Ejemplos de ellos son los cefalópodos, que intentan confundir al depredador lanzando su tinta, pero también tienen la estrategia de ser crípticos al fondo marino rocoso. Sin duda, la amenaza y la agregación son estrategias de última opción, cuando ya no queda nada que hacer. Es típico la amenaza en las máculas de las alas de los lepidópteros, o posiciones de amenaza como abrir la boca para parecer más grandes, como esta lagartija. Y claro, sin duda esta marmota no supo cómo reaccionar ante este depredador. Esta fotografía fue ganadora del premio Fotógrafo de Vida Silvestre del año 2019. La etapa 5 de subyugación corresponde al momento en que la presa está sometida al depredador y requiere técnicas para escapar. En estos casos, las presas reaccionan con fuerza para el escape, con mecanismos como la autotomía, la generación de mucus, la expansión de espinas, las mordeduras, el veneno e incluso algunas especies cuentan con un sistema de grupos defensivos o de asalto. Finalmente, la etapa 6 de consumo corresponde al momento en que la presa es consumida por su depredador. Y en estos casos, como ya no hay nada que hacer, pues las presas reaccionan siendo venenosas o definitivamente letales. Con todo, viste que el evento de depredación transcurre bajo una compleja mezcla de interacciones evolutivas entre las presas y sus depredadores.
Si deseas obtener más información sobre este tema, te recomiendo introducirte al modelo depredador-presa de Lotka Volterra en cualquier libro de ecología. Nos vemos.